Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición dominical de Libertad Ojo Palabra, que va a cubrir temas culturales hasta fin de año, y en enero ya retomamos la línea política de toda la vida, intercalando, por supuesto, ya con estos miércoles de cultura en Libertad Ojo Palabra. Para arrancar el programa de hoy, vamos a conversar con Lenin Heredia. Es un narrador joven, acaba de publicar una novela, Morir en mi ley, que se ha presentado, de hecho, recientemente en el Festival del Libro y la Lectura de Piura. Además es un académico, un catedrático, especialista en literatura y en otros temas de los que vamos a dar nota en esta noche. Así que te damos la bienvenida, Lenin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad un gusto realmente estar contigo hoy domingo, 19 de diciembre, aquí en Radio Miraflores. Bien. Estamos bien acá en Piura. Justamente, fíjate que hoy hemos terminado. Yo estuve hoy por la tarde en el en el cierre del Festival del Libro de Piura, en la Plaza Tres Culturas. Así que justamente estamos cerrando actividades aquí en Piura con respecto del libro también. Bueno, es un buen cierre del año, ¿no? Ha sido un festival muy interesante. De hecho, ya vamos a conversar con los organizadores en el curso de esta semana también sobre ello. Uh-huh. Pero adentrémonos en tu visión del mundo, en tu visión de la literatura, antes de abordar la promoción de tu novela, que por supuesto es recomendable plenamente, ¿no? Coméntanos, tú estudiaste literatura en San Marcos. Sí, mira, yo creo, digamos, personalmente que me sucede mucho, o bueno, lo que yo opté, le sucede mucho a los escritores de provincia, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo nací en Piura en el año 1987, y cuando yo, digamos, quise optar por la literatura, por una experiencia de ese tipo, por formarme en la literatura, muy joven, a los 16 años, yo migré a Lima, para postular a estudiar literatura en San Marcos. De hecho, yo estudié literatura en San Marcos, y esa principalmente es mi formación, ¿no? Yo tengo una formación principalmente académica. Tú sabes, Percy, que en San Marcos a los estudiantes se les forma como investigadores, ¿no? Que es un campo, digamos, no muy frecuentado, pero muy útil, eso sí, que es lo que yo hasta ahora creo, ¿no? Pero no sé si funcionará de ese modo, pero sí te lo puedo decir a ti. Yo creo que una vocación literaria pervive o persiste, aun cuando, digamos, no se encuentren en el contexto de estímulos muy directamente relacionados con la creación, ¿no? Porque yo en San Marcos recibí una formación como investigador de la literatura, pero, digamos, yo he decidido personalmente optar por una vocación más literaria, más de la creación de ficción, por decirlo de algún modo, ¿no? Primero nos decías que habías migrado a Lima, como muchos escritores de provincia, pero eso implica que en las universidades de tu ciudad no se dictaban carrera de literatura, ¿no? Es algo que he escuchado a muchos escritores que, no es que se quejen, pero señalan eso como casi como una obstrucción a sus planes para desarrollarse en sus propias ciudades de origen. ¿O cuál sería tu percepción de ese tema, Lenny? Sí, mira, Percy, lo que pasa es que yo creo que uno tendría que, en primer lugar, definir qué es lo que exactamente desea, ¿no? Y yo sí creo, personalmente, que es muy importante que cada ciudad cuente con una escuela de literatura, ¿no? Claro. Porque, mira, yo, digamos de filosofía, que, claro, yo, mira, y fíjate que ya para tus lectores, para las personas que siguen a Radio Miraflores, yo sí puedo decir algo que descubrí luego, más bien, de la carrera, ¿no? Que, por ejemplo, yo noté que es muy importante que cada ciudad cuente con una escuela de literatura, porque, por ejemplo, digamos, yo sé en mi ciudad que hay muchas personas que escriben literatura, personas mayores, personas que han dedicado incluso toda su vida a la literatura, ¿no?
pero que, por ejemplo, en una escuela de literatura en Lima es muy difícil que las personas conozcan a estos otros escritores, ¿no? Y yo me di cuenta, una vez que culminé la profesión de la literatura, la escuela ahí en San Marcos, yo me di cuenta que era, digamos, solo hubiese podido saber acerca de ello una vez que pasara por estos cinco años allí, ¿no? Digamos, yo estando en Lima, en San Marcos, me di cuenta que era imprescindible que los autores contáramos con esa especie de conciencia de que es de la importancia de una escuela de literatura, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso es crucial lo que nos acabas de comentar. De hecho, le había señalado con unos amigos, hoy día voy a estar con un par de escritores que además son académicos de San Marcos, son doctores en literatura, y me dice, era un abogado, ¿no? Me dice francamente, a ver, pregúntale para qué cosa sirve un doctorado en literatura en el Perú. Yo le digo, bueno, pero así no podemos arrancar, le digo, pero como tú haces esa mención, mira, ha salido natural, no es como una preocupación evidente, Claro, ¿no? claro. Bueno, pues ahí está suelta ya esa interrogante, la comento como una anécdota. Entonces tú a través, pero además de esa aproximación a autores, o sea, yo he escuchado a algunos autores, bueno, que son resueltamente antiacadémicos, ¿no? Pese a que estudió literatura, por ejemplo, dicen que ha habido clases, algunos temas que les hacían volar la cabeza, bueno, con unas abstracciones gaseosas, por ejemplo, hablan del curso de narratología, ¿no? Entonces dicen que agarraban Claro que sí, claro que narratología sí. y verdaderamente les aniquilaban la intención de querer escribir. Bueno, yo les Ya, decía, la verdad que le echa la culpa a la narratología porque el que quiere escribir, así lo torturen, va a escribir, ¿no? ahí está, permanece, la vocación permanece. Claro, Percibo. está buscando un pretexto, me parece, ¿no? En tu caso, ¿no ha pasado ello? ¿O cómo sería tu relación entre el creador y un investigador o un crítico literario? Porque también se dice que le dan las formaciones para ser críticos literarios e investigadores de la literatura, ¿no? Sí, mira, efectivamente, yo creo que tú has acertado con el asunto de lo siguiente, ¿no? O sea, habría en primer lugar que tener conciencia acerca de, uno, cuáles son las instituciones que brindan una carrera de literatura en el Perú, ¿no? Que, bueno, espero no estarme equivocando, creo que son 4 o 5 universidades las que brindan esta carrera, ¿no? 4 o 5 universidades que brindan la carrera de literatura. Mira, yo ahora mismo estoy en Piura, por razones personales. Yo vivo en Piura, estoy afincado en Piura. En Piura no se dicta la carrera de literatura. Se dicta algo que es como la carrera de educación con un énfasis en lengua y literatura, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? No. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que sí es importante porque, por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Es importante que haya autores que se conozcan, que son de nuestras ciudades, que hasta ahora no se conocen, pero justamente por eso, porque no se pueden abordar, ¿no? O sea, ¿cómo los abordamos? Más allá del asunto de nombrarlos, ¿no? Más allá del asunto de decir tal o cual autor, ¿no? ¿Cómo los abordamos teóricamente? ¿Cómo los abordamos en el asunto de la crítica, ¿no? No tenemos tal vez las herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que sí me brindó San Marcos fue el asunto de brindarme herramientas para acercarme a los textos literarios, ¿no? Y fíjate, Percy, ahora de hecho que tú me lo comentas en esos términos, es un poco extraño, es un poco una especie de doblaje, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, yo tengo un interés muy importante con autores de mi ciudad, de Piura, por ejemplo. Yo estoy muy interesado en estudiarlos, en leerlos, pero por ejemplo, yo creo que va por otro lado mi interés literario, digamos, ¿no? O sea, yo no pondría en mi caso como excusa, por decirlo de algún modo, el asunto de mi formación en San Marcos, digamos. Yo estudié en San Marcos, yo he recibido un conocimiento al respecto, una serie de herramientas de análisis y tal o cual, ¿no? Pero, y yo creo que esto es muy cercano a ti, ¿no? O sea, ¿es realmente posible que alguien acabe con una vocación literaria? Yo no lo veo así.
Yo creo que, por Claro, ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, yo fui a San Marcos, yo quería escribir. No fue lo que yo exactamente deseaba, lo que encontré en San Marcos, pero la persistencia en la escritura está. Yo creo que sí está, ¿no? Y digamos, eso es lo que yo he procurado mantener, ¿no? O sea, la importancia en la escritura, digamos, sin negar la importancia de los estudios literarios, para claro, decirlo. porque tú también has producido trabajos académicos, pues de hecho tienes hasta una maestría, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Lo que te decía hace un rato, ¿no? Si una vocación es débil, seguramente que se puede trastocar al primer contratiempo. Pero si uno está Ujú. fuerte en lo que cree que es su vocación, nada, nada se lo puede quitar. Y fíjate, Percy, que al respecto hay una cuestión que para mí es muy importante también en mi formación, ya no como investigador, ya no como académico, que son los términos en que estábamos conversando hace un momento, sino en mi formación como creador, que es muy importante respecto de San Marcos, que es este asunto, ¿sabes qué, Percy? Que tanto el pregrado de San Marcos como la maestría en escritura creativa, que fue la que yo estudié allí, me ha permitido el acceso a muchas lecturas que yo creo que habría sido un poco, digamos, difícil de acceder de no haber pertenecido tanto al pregrado como a la maestría de San Marcos, ¿no? O sea, haber encontrado textos que yo creo que de otra forma no habría podido encontrar, ¿no? Y textos muy valiosos para un creador de siglos improbables, ¿no? Uno piensa y dice, pero ¿qué puede ser valioso para mí en el siglo XVII o en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Y caramba, o sea, yo como autor, como escritor, para decirlo ya en esos términos, digo, bueno, hay cosas muy valiosas, ¿no? Pero solamente he podido yo acceder a esos textos valiosos a partir de mi formación tanto en el pregrado como en el posgrado de San Marcos, ¿no? Digamos, para ponerlo en esos términos. Me Se gana. parece, me parece perfecto y Ujú. precioso lo que has dicho, porque verdaderamente hay gente que piensa que la poesía peruana arranca con Ejure, con Vallejo, o la narrativa empieza con Ricardo Palma, o cosas así. Y verdaderamente, claro, ¿qué se ha hecho el siglo XVIII, el siglo XVII? Por más que digan que es un periodo colonial, y bueno, de repente ha habido cuánta gente que, como tú dices, no se puede acceder, salvo que uno tenga ya pues una formación académica o en todo caso acceso a los archivos indudablemente valiosos de una universidad como San Marcos, ¿no? Ahora, podríamos pensar también por otro lado, mira tú, cuando había letras en las facultades, en las universidades del país, nuestros principales autores, ¿no? O sea, los autores que son los más importantes en teoría dentro de nuestra tradición, todos han pasado por aulas universitarias. Vallejo Ujú. estudió letras en Trujillo, luego en Lima, Vargas Llosa ha sido profesor de literatura, doctor en literatura, hasta Bryce Echenique, que mucha gente no lo pensaría como un académico, no Claro, solamente estudió claro que sí. literatura, sino que fue profesor en Francia, ¿no? En Nanterre, ¿no? Etcétera. Hay una No, sí, tradición claro. ahí literaria y académica entre los principales autores. Sí, mira, yo creo que hay una especie y es comprensible para decirlo en esos términos, ¿no? Hay una especie de prejuicio, por decirlo de algún modo, con respecto a la formación académica, ¿no? Pero yo, digamos, como autor, creo que son eso justamente, ¿no? Son una especie de prejuicios con respecto a la labor literaria. Ahora, fíjate, Percy, que hay una cuestión más que creo que debemos tener en cuenta, ¿no? O sea, esta especie de desprestigio, para decirlo de algún modo, ¿no? Ya igual nosotros estamos indicando que hay autores que no confían demasiado en el criterio académico, ¿no? Y yo creo que esa especie de desprestigio de la academia literaria tiene que ver también con una cuestión mucho más cercana, ¿no? Una cuestión más cercana a nosotros que es la crisis de la universidad peruana, honestamente, ¿no? Fíjate que, bueno, mira, para mí es claro, digamos, ¿dónde se forman los estudiosos de la literatura, para decirlo de algún modo, ¿no? En primer lugar, hay pocas escuelas de literatura. En segundo lugar, estas pocas escuelas de literatura están atravesadas por una crisis, realmente. O sea,
Son pocos los estudiantes que acceden a la literatura, o sea, los profesores de literatura o de estas especialidades, digamos, encuentran una serie de inconvenientes, ¿no? Propias de nuestras instituciones literarias peruanas, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante que pensemos o que reflexionemos, ¿no? Como autores de... Porque a veces es muy sencillo, digamos, protestar en contra de estas instituciones, ¿no? Pero yo creo que son muy pocas las instituciones que realmente se están jugando. De hecho, hay vidas aquí, ¿ah? Mira, fíjate que hay autores, críticos, por decirlo de algún modo, que han hecho depender su vida de una serie de investigaciones, ¿no? O sea, investigar el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? O investigar la narrativa peruana del inicio del siglo XX, o investigar la historia de la crítica literaria, vamos. ¿Quién realmente se anima a investigar ello, no? Y sí hay personas investigando eso, ¿no? Yo puedo mencionar ahora mismo, ¿no? Al profesor Marcel Velázquez, al profesor Carlos García Bedoya, al profesor Miguel Ángel Guamán, ¿no? Y digamos, son esfuerzos individuales que yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? Y por eso, yo creo que es muy importante leerlo en esos términos, antes de juzgar el término de la situación, de los estudios literarios en el Perú, es muy importante evaluar cuál es la situación realmente, en qué condiciones los investigadores realizan estos estudios en el Perú, ¿no? Bueno, y peor aún dentro del ámbito de las universidades públicas, ¿no? Imagínate, Porque claro. francamente es una situación caótica casi para todas las carreras y para las humanidades en particular, sobre todo ahora que en razón de las utilidades del mercado pareciera que fuera algo sobrante, ¿no? Porque hay una proliferación tal de autores que no saben absolutamente nada de literatura. Tampoco es que le tengas que exigir a un escritor que sea forzosamente un académico, no es algo Ujú. razonable, pero de ahí a ser un ignorante pleno en literatura tampoco, ¿no? Y hay muchísimos casos, no los voy a enumerar ahora porque no es motivo de entrar en No es el contradicción, momento, sino sí, de sí, escuchar sí, tus sí, claro. proposiciones Ujú. positivas, ¿no? Sobre este fenómeno, y son muy acertadas y desde luego atendibles, pero ahora vamos a hablar más bien ya de tu propio esquema literario, de tu propuesta. Tú publicas Dale, en el dale. año 2014 el volumen de cuentos La vida inevitable. Has esperado 7 años hasta dar a conocer esta novela, pero desde la publicación de ese volumen de cuentos hubo autores y críticos que alababan tu solvencia narrativa, ¿no? Digamos, siendo joven, más joven en esa época, por ejemplo, Fernando Carrasco lo dice, ¿no? Que es un cuentista también muy interesante. Llama la atención la solvencia narrativa de Heredia, que muestra un lenguaje bien cuidado y despliega una serie de estructuras y estrategias narrativas con acierto, y esto empalma con, bueno, las indagaciones quizás más exhaustivas de César López, ¿no? Eh, en que habla pues de que hay verdaderamente tras esas estructuras y de ese cuidado del lenguaje unos propósitos desbordantes. De hecho, el otro día hablábamos también sobre estos temas en Piura, así que ahora coméntanos para que quede un testimonio audiovisual de ese pensamiento tuyo, de esa tendencia en tu escritura. Coméntanos. Sí, mira, Percy, de hecho, yo considero, ¿no? Ya a título personal, que un autor, cuando opta por la creación, por la literatura, es como que si ya tuviese un mundo dentro, por decirlo de algún modo, ¿no? Y un mundo formado por cuestiones muy disímiles, ¿no? A mí me ha sucedido, por ejemplo, en el transcurso de cotidiano, a mí me preguntan, ¿no? Oye, ¿de dónde surgen las historias, no? Y sobre esto yo no voy a decir nada nuevo, ¿no? Y todo el mundo considera que las historias surgen de lo que uno vive, ¿no? Pero no es exactamente así, ¿no? Las historias surgen de lo que uno vive, de lo que uno lee, de lo que uno escucha, ¿no? Y de lo que está ahí a nuestro alrededor, ¿no? Es como si un autor fuera especialmente sensible o especialmente receptivo, por decirlo de algún modo, a las historias que están a nuestro alrededor, ¿no?
Pero yo sí considero, por ejemplo, que en mi primer libro, yo publiqué, como tú ya lo has dicho, Percy, en el año 2014, un libro de cuentos titulado La vida inevitable, es como que es lo más, ¿cómo decirlo?, cercano a mí, lo más cercano a mí en términos de, si bien no necesariamente yo lo había vivido, sí son historias que directamente me tocan o directamente tienen que ver conmigo. Te pongo un ejemplo, fíjate. Hay un cuento en este libro que se llama, bueno, te cuento ahora mismo la anécdota para empezar, ¿no? Dale. Por ejemplo, que tiene que ver con un muchacho que escucha, digamos, un muchacho que es hermano de una chica que tiene un problema que sufre una especie de ataque epiléptico, por decirlo de algún modo, ¿no? Que sufre una cuestión, una especie de conmoción pública, digamos, ¿no? Y el cuento desarrolla esto, ¿no? El espectáculo se llama, ¿no? Y que desarrolla esto, ¿no? Como un muchacho viviría una situación de este tipo, ¿no? Un muchacho adolescente, ¿no? Y varias personas me han preguntado, ¿no? Oye, ¿te pasó esto? ¿Tú tienes un problema de este tipo, no? Y yo les digo que no, no. De hecho, yo nunca he vivido una situación de este tipo, ¿no? Pero lo que sí sucede, y yo creo que es importante, por ejemplo, ahora que tú lo preguntas, y a mí sí me gustaría comentarlo ahora, ¿no? Pero sí fue una anécdota que yo escuché, por ejemplo, ¿no? A mí me comentaron, no me contaron, me dijeron, oye, ¿sabes qué? A tal persona le sucedió una cuestión de este tipo en otro tiempo, ¿no? Y fíjate que yo creo que los autores, los escritores son una especie de caja de resonancia, ¿no? A nosotros, digamos, uno va por el mundo y nos cuentan muchas cosas, o nos enteramos de muchas cosas, o leemos muchas cosas, ¿no? Pero hay una serie de historias específicas que resuenan en los autores, ¿no? Que se quedan allí, que están allí, ¿no? Y digamos, esa fue mi historia, o sea, yo para mi primer libro tomé una serie de historias que para mí eran importantes, ¿no? Yo creo que el escritor que publica su primer libro es mucho más cercano a sí mismo, ¿no? Es mucho más cercano a sí. Y fíjate que, a propósito de lo que tú preguntas, yo sí puedo comentar que, como tenía conciencia de ello, y fíjate que han transcurrido varios años, ¿no? O sea, han transcurrido 7 años desde mi primer libro y mi segundo libro. Yo tomé conciencia de ello, ¿no? Y fíjate que ahora mismo la novela que yo he publicado en este año, sí, en 7 Vientos Editores, la novela Morir en mi ley, está por aquí, yo sé que tú la tienes, Percy. Fíjate que partió de una premisa muy específica, ¿no? Yo dije, si en mi primer libro yo asumí una serie de situaciones que estaban cercanas a mí, yo voy a partir para ese segundo libro, para esta novela, de una serie de situaciones que no sean cercanas a mí, que parta solamente de una idea, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces yo empecé a configurar, por decirlo de algún modo, a crear, o sea, crear es justamente eso, ¿no? Lo más lejano posible a mí, ¿no? Y empecé en esos términos, ¿no? Pensé, digamos, ¿no? Yo soy un varón de 30 años, de 34 años, y dije, bueno, voy a escribir sobre una mujer. Dije, y bueno, yo soy soltero, pensé en ese momento, y dije, voy a escribir sobre una mujer que tiene hijos, que tiene una hija específicamente, ¿no? Y voy a escribir sobre tal, y digamos que hay una especie en mi caso, ¿no? Una especie de propósito consciente por alejarme de mí mismo, ¿no? Pero, y fíjate, Percy... Es como una invocación a la fábula. Sí, de hecho, a una especie de convocar a las potencias creadoras, ¿no? Claro. Algo así como, para decirlo en términos un poco más mágicos, ¿no? Mira, si yo estoy para esto, es necesario probar que estoy para esto, ¿no? Voy a alejarme de mí lo más posible y vamos a exigirle a esas potencias creadoras que me demuestre, para decirlo de algún modo, que sí es posible, ¿no? Y entonces yo empecé de ese modo. Oye, ¿no? pero eso ya resulta más o menos esotérico y quiebra el esquema más o menos cientificista que se hace a los estudios de literatura, ¿no?
A veces parece que quieren hacer ciencia con la literatura. Me parece también algo perfecto. Y déjame comentarte que tú sabes que el programa tiene 2 bloques, así que en algún momento te tengo que volver a convocar para conversar más extensamente, ¿no? Tú, si además conoces a nuestro segundo invitado, que es López, que es tu gran amigo, pero este tipo de respuestas, este tipo de proposiciones es interesante porque justamente en este momento que está en boga la autorreferencialidad, pues en un extremo que creo que no se ha visto antes, con tal despliegue de autores, ¿no? La literatura del yo y todo este cuento es interesante que hayas podido responder. Me parece que es en ese sentido una propuesta hasta rupturista. Mira, yo te voy a pedir, Lenin, que nos comentes acerca de la novela, dónde la pueden conseguir o si se contactan contigo directamente para poder conversar luego con López y por supuesto con la mención de que en otro momento vamos a tener un espacio ya en el verano seguramente para poder ahondar en los contenidos de la novela, ¿no? Sí, mira, para empezar, Percy, yo agradezco este espacio en Radio Miraflores, para poder conversar un poco, no solo acerca de mi novela, sino acerca de las percepciones literarias, de los criterios que tenemos los autores. Y sí, fíjate que justamente esta novela, Morir en mi ley, yo la publiqué este año. Ahí yo quiero agregar solamente un detalle. Mi primer libro de cuentos yo lo publiqué con una editorial de Lima, digamos una editorial independiente de Lima, pero en esta novela, en Morir en mi ley, yo estaba muy interesado que circulara principalmente en la ciudad de donde yo soy, ¿no? De Piura, ¿no? Así que, por ejemplo, la editorial que acogió muy amablemente y muy profesionalmente mi proyecto fue la editorial Siete Vientos Editores, la editorial de Houdini Guerrero. Houdini Guerrero. Sí, por supuesto, que es digamos, un activo participante de la escena cultural piurana. Así que, digamos, con ese sello yo he lanzado esta novela, ¿no? Ahora, fíjate que la novela, digamos, justamente por eso, ¿no? Porque yo me he formado en Lima, pero también soy de Piura. En Lima es posible conseguir la novela en varias librerías, por ejemplo, sí, por supuesto, en Book Vivan, en Escena Libre, por ejemplo, son un par de editoriales donde es posible conseguir la novela. De hecho, en Piura, yo puedo comentarte que si uno se contacta ahora con este asunto en las redes sociales, es muy sencillo ubicar a la editorial Siete Vientos Editores, pero también a mí directamente, ¿no? Así que por allí es posible acceder a la novela, ¿no? Un poco eso, Percy. Perfecto. Ya con Houdini también hemos coordinado para poder conversar antes del fin de año. Además que ha sacado una mención en el premio Copé de Poesía, ¿no? Así que muy bien, Piura. Yo después ya pronto haré algún testimonio, una crónica también sobre estos viajes que he hecho ahora último. Siempre muy interesante la movida intelectual piurana, ¿no? Muy bien, Lenin, ha sido verdaderamente un gran gusto tenerte en el programa. Ahora debemos pasar al siguiente bloque ya. Oye, Percy, no, para mí es muy, muy, muy grato conversar contigo y justamente tener la posibilidad de conversar acerca de estos temas tanto literarios como extraliterarios en un espacio como el tuyo en Radio Miraflores. Yo te lo agradezco mucho, ojalá que pronto nos podamos encontrar. Muchas gracias, hombre. Con mucho gusto. Adelante, ¿listo? Radio Miraflores Televisión.
Buenas noches. Retomamos el tramo final del episodio de hoy. Vamos a conversar con otro académico de San Marcos. También es un escritor muy curioso, muy acelerado, ahí con algunos epistemes sobre autores que son muy complicados dentro de nuestra tradición, como es el caso de Gamaliel Churata. Además, es un traductor del portugués. Él ha hecho una maestría en la Universidad de Minas Gerais y con un documento muy interesante que es nada menos que la poesía de Óscar Colchado, el gran escritor ancashino, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a César Augusto López, también conocido como Octavio Mermao en el mundo académico y en algunos otros lares más peligrosos, ¿no? Entonces, bienvenido. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Percy? Bien, bien, bien. Acá, no en Lima, no en Callao, que es el distrito en el cual yo vivo, en el cual yo nací. Estoy actualmente en Piura. Justamente hay una cuestión combinatoria porque pues he venido literalmente para presentar el libro, la novela de Lenin Heredia, quien habló hace poquísimo, y pues, y bueno, para seguir trabajando, ¿no? Porque obviamente hay que, hay que Bueno, que no está justificar. mal decir que, o sea, tú has hecho también unas indagaciones sobre la novela de Lenin, Claro, pero en honor a la verdad, o sea, es uno de tus grandes amigos también de San Marcos, juntamente con Cristian Helguera, ¿no? Según tengo entendido, ahí han formado sí, una suerte de trinidad allí, somos académica y tribu, polémica, somos sanmarquina, trinitarios. ¿no? Claro. Y claro, Cristian ahorita está en Estados Unidos, está trabajando en la Universidad de St. Mary's, en Texas. Y bueno, quizá de acá a un día, a un tiempo te pase el contacto y podrías conversar con él, que Con también mucho tiene gusto, con mucho gusto. hartas ideas importantes, según yo. No es por mi amistad, por si acaso, no, no es que yo sea amigo de Lenin o de Cristian, sino me parece que sí tienen No, lo ideas mencioné para solo por compartir. honestidad intelectual, digamos, ¿no? Pero no hay ningún problema. Bueno, entonces lo que conversamos el otro día, Cuéntame, cuando nos cuéntame. conocimos, y que fue, yo creo que una de las cosas más interesantes por tu Ujú, atención a la ujú. obra de Churata, que yo también como evidentemente considero que es un autor primordial, aun cuando su escritura no se puede denominar, creo que para bien, estrictamente como poesía, ¿no? Entonces tú me hablabas de que había estructuras híbridas, había todo un manejo del delirio chamánico, que era parte de tu hipótesis sobre este tema de la recurrencia de él a la filosofía, a la prosa, a cuanta forma tenía a la mano para expresar lo que habrá querido él expresar, ¿no? A ver, coméntanos sobre eso, por favor, César. Bueno, para empezar, partiendo de tu comentario, ¿no? Sobre la propuesta de Churata, ¿no? En verdad hay varias entradas, me parece absolutamente curioso, pero voy a intentar ser un poco sistemático, ¿no? Sobre todo bajo un texto complejo, ¿no? Bueno, en primer lugar, Churata plantea en su vocabulario, ¿no? Que el Aihakui, el subtítulo del Pez de Oro es retablos del Aihakui, ¿no? Y el Aihakui es un neologismo según la terminología que él maneja en su glosario, ¿no? Y el Aihakui sería, en primer lugar, pues el simbolismo que sufre el brujo, ¿no? Y es curioso porque cuando él utiliza el término embolismo, en verdad tendré que investigar un poco más a profundidad, pero embolismo, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica, porque él leyó la Biblia, su papá era creyente, su papá fue adventista y después volvió a ser católico y tuvo hermanas monjas incluso, ¿no? Sí. Entonces, embolismo, por ejemplo, el embolismo en la tradición católica es una oración previa al Padre Nuestro, dentro de la Eucaristía, ¿bien? Es una especie de puente, ¿bien? No sé si Churata lo manejó bajo esos criterios, pero también podríamos interpretar que embolismo justamente, más o menos es lo que yo he adoptado en mi interpretación, es que la Ihaku es un delirio chamánico. ¿Qué es un delirio chamánico? Para empezar, ¿no? Es pues a través del consumo de algún tipo de producto, puede ser la coca, puede ser la yacoana, en el caso del Yanomami, por ejemplo, puede ser el ayahuasca, puede ser el San Pedro, es decir, a través de un elemento llegar a, pues, Guachuma, le dicen, ¿no? a generar una conexión amplia. Entonces, si nos remitimos a esas premisas, el pez de oro, como la Ihaku y como un delirio chamánico, no es interesado en ser categorizado como un texto de manera específica, sino sobre todo plantear una visión amplia, pero no una visión en el sentido de cosmovisión o de mirada del mundo, sino
literalmente realizar una relación de sentido entre varios estamentos o varios parámetros, ¿no? Por eso es que, como tú decías al inicio para conversar, para abrir la conversación, ¿no? El Daihaku implica pues mezclar filosofía, historia, antropología, lingüística o cuestiones de lenguaje, canto, música. Le faltó danza porque pues obviamente en el tiempo de Churata no había internet, pero si él tal vez así jugando un poco a ser un poco emotivos en el momento, ¿no? Pues si él hubiese tenido la capacidad de manejar, por ejemplo, el tiempo que nosotros estamos de las redes, pues obviamente él incluso hubiese incrustado capaz, muy capaz, me arriesgo a decir esto, ¿no? Links, ¿no? Enlaces, y pues hubiese sido un hipertexto, ¿no? Claro, un hipertexto hubiese sido definitivamente, ¿no? Y eso es el Daihaku, justamente, la capacidad o la disposición de un escritor de relacionar la heterogeneidad y entender que, pues, el mundo es heterogéneo, ¿no? Básicamente eso sería, en primer momento, el Daihaku, ¿no? Claro, pero ese, digamos, para ponerlo de la manera más asequible, es una idea potentísima porque, o sea, a Churata se le trata siempre de estudiar como un poeta, por un lado. Hay otros que de pronto patean el tablero y dicen, no, esto es un novelista, ¿no? Y verdaderamente Claro. el Pez de Oro es una escritura que no tiene una denominación precisa, bueno, salvo Sí. esa misma que estamos comentando ahora mismo, y que él la plantea desde el subtítulo de la obra. Entonces eso es curioso el grado de autoconciencia que tenía Churata, ¿no? Sí, realmente es correcto lo que dices porque tiene una conciencia incluso en sus tanteos, ¿no? Porque él fue un tipo autodidacta, ¿no? O autodidacto, si quieres ser purista. Y obviamente quien tiene esos parámetros, Mariátegui que también fue autodidacta, ¿no? Digamos, este tipo de ánimo glotón por leer y por plantear, pues, in extenso, ¿no? Una idea o una intuición o una potencia de lectura, marca pautas, ¿no? Mariátegui marcó una pauta en todo su autodidactismo, ¿no? También en el caso de Churata, en todo su autodidactismo, ¿no? Porque no acabó la secundaria incluso, leía de todo, incluso de redes dije, está citado en el Pez de Oro, ¿no? El calendario Bristol, incluso, que era su referencia, ¿no? Eh, entonces, bajo ese criterio, pues es un libro, ya poniéndonos un poco más occidentales, ¿no? Si lo leemos, es un libro loco, es un libro idiota, o un libro imbécil, si se quiere, pero estas categorías o estas formas de indicar no tienen absolutamente una cuestión negativa, sino más bien positiva. ¿Por qué? Porque el loco, porque el idiota, porque el imbécil, porque a alguien que está en delirio no tendría ningún problema en poner de manera horizontal una gran cantidad de sentidos, ¿no? Religiosos, estéticos, políticos, filosóficos, históricos, y por lo menos desde mi punto de vista como lector y también como investigador, esos textos son importantes y claro, considero que debería tener mucha atención, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, Edipo entre los Incas de César Calvo, ¿no? Y creo que es un texto, sí, claro, es un texto que tiene que ser revisado porque es un texto de ese tipo, así. Es más, sin ánimo de exagerar, bueno, obviamente bajo para mí es la invitación, si alguien lee El Pez de Oro y lee Edipo entre los Incas, el ritmo, ¿no? El ritmo, el sonido, ¿no? La propuesta de la prosa, ¿no? Es muy similar. Pero bueno, eso queda para los lectores, ¿no? Si los lectores se dan un tiempito en comparar cómo escriben ambos escritores, a pesar de la distancia de sus tiempos, pero sí por el tratamiento de los asuntos y las discusiones, suenan, estoy hablando literalmente, suenan muy parecidos, demasiado diría yo. Pero mira, eso que tú comentabas de este libro idiota o imbécil, o sea, por Sí, otro lado también podría ser un libro iluminado o un libro genial, porque antes, a veces entre los iluminados y los profetas y los locos y estas eso. personas que Y los tienen borrachos, problemas mentales, los libros estaban híbridos, muy ¿no? cercanos, ¿no? Sí, Eran términos más o menos cercanos para ojos pues, del gran público, ¿no? Ahora, lo que estábamos hablando de Calvo, claro, Calvo llega a Edipo entre los incas, pero luego de pasar por la escritura convulsa de las tres mitades de Dino Moxo, que era abiertamente un libro chamánico, ¿no? Que estaba en toda la sí, inspiración de estos brujos de abiertamente. la selva. Digamos que Claro, en Edipo entre los incas le agrega quizás
una cosa más epistémica, más filosófica, más una suma de saberes como los que en su momento ya lo había anticipado Churat. Mira, hay un libro interesante Eso que... suele verse en el campo de los principales escritores nuestros, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo... Vallejo no tiene eso, por ejemplo. Vallejo no tiene eso, definitivamente no lo tiene. Para Vallejo es un escritor totémico, ¿no? Y circunda muchos temas interesantes de lo que podría calificarse un poco esencialistamente lo peruano, ¿no? Sin embargo, hay otros artistas que investigan de manera más profunda y arriesgada la realidad peruana. Por eso digo, ¿no? Por ejemplo, Trilce es un libro idiota. Yo podría considerar un libro idiota. Insisto, no es peyorativo el uso. Es un libro idiota, un libro loco, un libro también sujeto al delirio. Sin embargo, el delirio que se maneja en Trilce es un delirio coordinado o manejado bajo una perspectiva en un porcentaje alto, cuantitativamente hablando, occidental. Y está genial, no hay ningún problema. Pero cuando, por ejemplo, me remito a Calvo en Las Tres Mitades de Nomoyo, o en el caso de Edipo entre los Incas, o El Pez de Oro, ¿no? A lo que me refiero es que el delirio o esa situación idiota, estúpida, ¿no? Arrebatada de la literatura, no está interesada en depender del canon occidental o de la locura occidental, sino en una locura otra, en una locura diferente. Entonces, y obviamente ahí los animales tienen participación, las aves, los pájaros, el quiebre por ejemplo, de la lógica aristotélica de la identidad, porque el interés justamente es ese hacer entender tal vez al lector que pues si todo está sobre un solo plano, pues las relaciones no tienen por qué estar clausuradas, ¿no? Diferente de Trilce, que sí está afincado en un lugar. Por eso también podría decir, incluso, podríamos comparar, y yo hace poco, como me citabas al inicio, ¿no? Yo he hecho la traducción de Arpa de Guamani de Colchado del castellano al portugués, yo he hecho la traducción, y en el colofón del texto digo claramente, o insistiendo en lo que estamos conversando ahora, lo que te estoy contando, es que en el Perú existirían dos líneas nada despreciables de creación. Por un lado, la línea garcilasista, de la cual Vargas Llosa es su mejor hijo, ¿no? Su mejor producto. Y por otro lado está la línea guamampomiana, ¿no? Y su mejor hijo, bueno, podría decir que es Churata, pero ahí sí se podría discutir, ¿no? Porque también dentro de esa misma línea de escritores, yo considero que está también Colchado, ¿no? De estos que quieren borronear, ¿no? Atentar, afear, ¿no? El castellano, diferente de, pues, Arguedas también estaría en esa línea, o en la otra. obviamente con Claro. El zorro de arriba y El zorro de abajo, porque es un texto borroneado, incompleto, es un texto incapaz, tan incapaz como fue la Nueva Crónica, porque nunca llegó, pues, fue una carta larguísima que nunca llegó a su origen, ¿no? Al rey de España para reformular la gobernanza. Por eso, continuando esta idea, ¿no? Tanto El Pez de Oro, como Las Tres Mitades, como Edipo de los Incas, como el zorro de arriba y el zorro de abajo son textos incomprendidos porque su tónica no responde a los protocolos occidentales de lectura, de entendimiento e incluso, claro está, de intereses, ¿no? A ver, esto que comentas también admite una perspectiva más maliciosa o política, ¿no? Porque me habla de Garcilaso y lo llevas hasta Vargas Dios. Quizás en esa propuesta que es más llana hacia Occidente, no solamente por el marco de que puedan ser entendidos, sino por el marco posible de querer sacar también alguna ventaja como siendo solícitos con las pretensiones de estos medios hegemónicos, ¿no? Porque en lo otro hay como una propuesta sincera de que haya un cambio y una visión muy real de lo que estaba pasando en este contexto latinoamericano en ese momento, ¿no? Con los otros no, hay como una manera de dorar la píldora. ¿Eso es posible o es una exageración? A ver, tú, yo no te puedo comprometer a eso, es una lectura mía de lo que has dicho. Claro, coméntanos por tú. Supuesto, no hay problema. Bueno, voy a utilizar una jerga bien posmoderna, ¿no? Esto de que tú, bueno, bien marxista también, ¿no? Esto de que
de que pues cualquier intento de construir un sentido implica pues una aproximación a los dilemas del poder, ¿no? Y eso empieza en Marx, está antes de Marx, obviamente, ¿no? Pero pues es casi un mantra pues del posmodernismo también. Está Foucault, está Bach, está Wittgenstein. Bueno, la lista es larguísima, ¿no? Porque por lo menos la modernidad o la posmodernidad, pero que también es medio extraño citarla, pero vale la pena, como tema de discusión, reconocen que, pues, por ejemplo, el lenguaje no es el lenguaje solo, el cuerpo no es el cuerpo solo, la historia no es la historia sola, la política no es la historia sola, es decir, todos están mezclados de manera muy íntima y problemática. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo o precisando la pregunta o la premisa que me colocaste, ¿no? La literatura siempre será un intento y no está interesada en ser una verdad bajo el criterio del concepto de ficción o no ficción, sino pues el arte es la experimentación del sentido que uno que se adquiere, ¿no? O que adquiere el artista. Entonces, bajo ese criterio, el poder o las potencias de sentido en el arte están interesadas en mostrar más allá de una vía de entendimiento sobre cómo es que uno debe o se podría ejercer el poder, o como yo insisto, las potencias, ¿no? Hoy día estaba, para insistir en la polémica, hoy día estuve, bueno, yo he estado estos días acá en la feria, Carlos Augusto Salaverry, pues, ¿no? Organizada por Judí, ¿no? Siete vientos Guerrero. editores. Claro, Siete Vientos, que ha sido el motivador. Y una de las últimas, creo que la última presentación fue de este joven, Tadeo Palacios, ¿no? Está grabada, pues, obviamente en el Facebook de Siete Vientos, la presentación de su libro, un libro de cuentos, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, yo escuchaba lo que él decía con su ánimo juvenil. Bueno, no es que tampoco yo sea un anciano y tú tampoco, sino que en su ánimo decía cosas evidentes. Entonces, yo insisto en la idea del arte, ¿no? El arte es experimentación, y como experimentación significa el reconocimiento de, pues, una amplia capacidad de provocar relaciones que no, entre comillas, tendrían sentido de ser, ¿no? Entonces, cuando le escuchaba no escribir ordinarieces de alguna forma. O tal vez no decir ordinarieces también, ¿no? Entonces yo le escuchaba, yo no leo su libro, probablemente lo lea, obviamente, porque tengo que ser un observador responsable, pero cuando le escuchaba, ¿no? Pues yo sentía que él literalmente estaba diciendo cosas que son absolutamente evidentes y que no son nada nuevas. Salvo un temita que sí me gustó sobre la cuestión artesanal de la literatura, que yo adoro y que me parece genial, y que tal vez podríamos conversarlo en algún momento lejano, hoy día tal vez no, porque forma parte de mi investigación, no. y obviamente eso terminaría Faltan pocos minutos ya, pero en otro momento, sí, claro, no, con más tiempo. otro día, claro, por supuesto. Entonces, pero habría que contrastar lo que él dijo en su presentación con su literatura, ¿no? Para evitar justamente estas dicotomías, ¿no? Entonces, para finalizar esta pequeña intervención era, bueno, pequeña entre comillas, era pues que deberíamos entender que pues, el arte implica la experimentación del sentido o de los sentidos. Y los sentidos significa pues asumir que los sentidos no solamente tienen que ver con el juego verbal, sino que el verbo intenta corporalizarse, carnalizarse o encarnar si quieren, ¿no? Y una larga lista de experiencias, ¿no? Yo creo que debería verse así el arte bajo un criterio muy humilde, ¿no? Y bueno, yo lo escuchaba y me parecía pues, la emoción de la juventud, ¿no? Demasiado pretencioso, pero el problema de la pretensión es que a veces la pretensión termina cayendo en evidencias que pues, no se han superado y no tiene por qué tampoco superarse, dicho sea de paso, ¿no? Porque pues, siempre estamos volviendo a ciertos temas, ¿no? Valga decir, por ejemplo, el amor o la idea de la identidad nacional, que son temas tan cercanos a la vez, ¿no? Bueno, y que además no están tampoco completados, pues, el tema del amor seguramente varía, como decía Ana Karenina, ¿no? Que todas las familias son infelices a su manera, ¿no? Algo así. Claro. Cada persona se enamorará a su manera y repetirá las mismas
pero al final repiten por ahí las mismas situaciones trilladas, ¿no? Es un poco ya una cosa media desgraciada a veces de la condición humana, pero todo el mundo cree que está haciendo algo muy singular y por ahí que se repite en una cantidad de gente, ¿no? Flaubert no dice que quisiera él tener la capacidad de hacer danzar a las estrellas con su escritura, pero probablemente lo que está escribiendo más bien sea el acompañamiento perfecto para que se ponga a bailar un oso, dice, como algo muy despreciativo, cuando qué simpático también un oso que sepa bailar, ¿no? Pero el otro quería mover las estrellas, en fin. Mira, La idea, ya por ejemplo, estamos para por acabar cerrar, esto, pero a ver, déjame, solo sigue, una por idea favor. tengo que me gustaría plantear. Es que, por Sí, ejemplo, y me pasa no solamente a nivel cuando escucho a algunos artistas, porque sí, valga la aclaración, como yo no quiero discutir, salvo ideas, en el caso de este joven que he sí. citado, ¿no? Si es un artista, genial, o sea, bien en su lugar y todo. Yo soy un poco más, bueno, yo no propiamente soy artista, pero bueno, estoy dentro del proceso de la creación, pero creación intelectual o analítica. Y bueno, también soy profesor en San Marcos, leo investigación de compañeros, amigos míos. Resumo, yo creo que para emitir un juicio o tal vez algún tipo de crítica, comentario, autopresentación incluso, que es más grave, uno tiene que sentarse a leer. Así de simple, puede sonar horroroso, pero no lo es. Uno tiene que sentarse a leer sistemáticamente, de manera organizada, y darse cuenta que uno tiene un lugar en el mundo, cuando crea, cuando habla y también cuando se calla, sobre todo, ¿no? Y esos tres puntos no nos hacen ni más ni menos, simplemente nos dejan pues, en un orden, ¿no? Y ya hace tiempo yo no escuchaba ese tipo de comentarios. Por ejemplo, yo estudié en San Marcos 2005 y me parecía escuchar, volví al pasado, volví al 2007, 2006, ¿no? El ímpetu se aplaude. Yo siempre lo aplaudo, yo soy absolutamente convencido de que los jóvenes son los que marcan la pauta de la verdad. Sin embargo, también yo siempre invito a que los jóvenes pues se sienten, se metan un buen centón de leídas y se den cuenta pues que pues dependen de un lugar de tradición, de tiempo pasado y eso está para mí por lo menos genial, ¿no? Y debe ser valorado en su justa medida, ¿no? Bueno, francamente ya ese último comentario ha sido, Vale. bueno, me tengo que permitir decírtelo porque estamos en algo de confianza, pero casi demagógico, ¿no? Los jóvenes Uh-huh. dictan. Verdaderamente ahora, y te comento, tú como académico probablemente revisas obras o tratas de revisar obras de la mayor seriedad, pero Por supuesto. francamente ahora hay una serie de autores que no tienen ninguna idea ni siquiera de las tradiciones a las que en teoría podrían pertenecer. ¿Ah? Las que Entonces, se hay deben. escritores, que es un Uh-huh. proceso curioso, ¿no? Pero hay escritores que casi se jactan de no leer todo lo que deberían leer, si es que hay por lo menos un bagaje mínimo, ¿no? Que uno puede esperar de un escritor. Ahora ya no existe eso. O sea, la gente hace lo que quiere, lo que puede, lee mal que bien, lo que se les antoja, Ajá. y creen que tienen la disponibilidad de opinar cualquier cosa porque simplemente tienen un Facebook o tienen un grupo ahí de gente que les pueden dar algún espacio y es una situación muy Tienen facilidad de lamentable, ¿no? palabra, tienen likes, ¿no? Tienen seguidores, ¿no? Uh-huh. No, son tremendos. Ahora con lo que ha pasado, el meme que me enviaste cuando salió el recuento del año de González Vigil, ¿no? Entonces, Claro. tienen que hacer hasta escarnio de esa cosa. Bueno, los que salen, los que no salen. Uh-huh. Verdaderamente que la literatura peruana está en una situación más o menos complicada ahora, pero no habría tantos buenos referentes como se cree que hay, ¿no? El otro día conversábamos sobre el canon y todo eso. Seguramente habrá otra oportunidad para poder ahondar en ello. Me Por gustes, hoy obviamente. tenemos que culminar. ¿Tú Genial. quisieras agregar una reflexión final, un No, minuto bueno, o dos, para terminar por no, hoy? mi reflexión final es muy simple, ¿no? Debemos respetar el tiempo en el cual nos encontramos y por ende reconocer el tiempo del cual nos debemos. O sea, nadie aparece de la nada. Eso es absolutamente falso, ¿no? Claro. Entonces, todos nos debemos a un pasado. Y claro, mientras más fieles seamos a ese pasado, podríamos llevarlo a más, a un presente pues profundo y todo. Como citaba Churata, bueno, creo que es el pretexto de la conversación de esta noche, Churata asume claramente en el pez de oro que él se debe a
Poma. Yo creo que nosotros como escritores o como investigadores o como pensadores deberíamos leer un rato la tradición y decir, oye, ¿a quién me debo? Me debo a tal. Y sin ningún tipo de vergüenza, asumir a quién nos debemos. Y genial, eso sería pues un buen ejercicio, muy saludable para la creación y también para la investigación. Francamente son unas palabras ya de sabiduría literaria, y no sé a qué complejo o a qué síndrome de ser acomplejado de muchos autores que no hayan este sentido de la tradición. Por ejemplo, ayer yo escuchaba Hard Rain, estaba viajando, ¿no? De Piura Chiclayo, estaba escuchando Hard Rain de Bob Dylan, y recordé, porque lo vi en el video, la mención de que Dylan se había inspirado en el poema en este lado de la verdad que le escribe Dylan Thomas a su hijo, ¿no? Que habla, hijo, mi querido hijo de los rey de tus ojos azules, y luego arranca con lo de Hard Rain, en el que se pregunta, ¿no? Dime qué has visto, querido hijo de ojos azules, mi joven querido, por acá, y que es un tema impresionante que inclusive Patti Smith lo canta en el homenaje que le hacen a Dylan cuando gana el Nobel ahí en Suecia, ¿no? Entonces, con toda libertad se está plasmando una obra inmensa de Dylan, que es una de sus mejores canciones, con uno de los grandes poemas de Dylan Thomas. No tienen absolutamente ningún problema, sino que es más bien una circunstancia feliz poder vincular estas dos muestras creativas de dos autores impresionantes. Acá la gente no tiene ninguna idea en general, y por último, quizás el que tenga algún vínculo con otro trata de ocultarlo. Son cosas que habría que motivar un cambio, ¿no? Muy bien lo que dices, ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo hoy, César. Ha sido sí, genial. Todo por hoy, que tenga una gran semana. Buenas noches.